En el año 1605, en los campos polvorientos de Kioto, un joven guerrero se paró frente a su maestro con la mano sobre la empuñadura de su espada. El maestro lo miró en silencio durante un largo momento. Luego, sin levantar la voz, preguntó: ¿Para qué llevas esa espada? El joven sonrió con la seguridad de quien cree que ya sabe la respuesta. Enderezó la espalda. Respondió: para pelear, para ganar, para ser el más fuerte. El maestro cerró los ojos, exhaló despacio. Cuando los volvió a abrir, dijo únicamente esto: estás equivocado. No de la espada en tu mano, sino del vacío en tu pecho. No del combate que buscas afuera, sino del propósito que no encuentras adentro. Un hombre sin dirección no es un guerrero, es una tormenta sin rumbo. Y las tormentas sin rumbo destruyen todo lo que tocan, empezando por ellos mismos. Ahora mismo tú estás haciendo lo mismo que ese joven. Llevas algo en las manos, tu trabajo, tu fuerza, tu energía, pero no sabes bien para qué. Te despiertas cada mañana y sientes que falta algo. No es dinero, no es una mujer, no es fama. Es algo más profundo, más silencioso. Es el propósito, es el código. Los samurái tenían un nombre para eso. Le llamaban Bushido, el camino del guerrero. Y en los próximos minutos vas a entender por qué ese código no solo los convertía en guerreros invencibles, sino en hombres completos. ¿Estás listo para aprender lo que los samuráis sabían? Año 1605. Dojo del maestro Yamamoto en las afueras de Kioto. El país llevaba décadas de guerras civiles. El shogunato Tokugawa apenas había comenzado a consolidar el poder. En ese mundo, ser un guerrero sin código no era una debilidad filosófica, era una sentencia de muerte. Kenji tenía 18 años y era, sin ninguna duda, el estudiante más talentoso que maestro Yamamoto había visto en 30 años de enseñanza. Su cuerpo era rápido, su mente afilada, su espada precisa como un rayo de luz. Todos lo sabían y él también lo sabía. Ese era exactamente el problema, porque Kenji no entrenaba por disciplina. Kenji entrenaba para ganar, no para crecer, para dominar, no para servir, para destacar. Y cuando alguien entrena solo para ganar, tarde o temprano pierde. De Kenji ese día era un joven llamado Ryu, más bajo, más lento, menos brillante. En apariencia no era rival. Maestro Yamamoto observó desde el fondo del dojo con los brazos cruzados. No dijo nada, solo miraba. Kenji atacó primero, rápido, preciso, devastador. Ryu cayó 3 veces. Kenji lo levantó, no con respeto, sino con impaciencia, como quien recoge un objeto del suelo. Los demás estudiantes murmuraban, algunos admiraban, otros se incomodaban, aunque no sabían por qué. En el cuarto asalto, algo extraño ocurrió. Ryu, en lugar de atacar, se detuvo, bajó su espada de práctica, respiró. Cerró los ojos durante 3 segundos. Cuando los volvió a abrir, había algo diferente en su postura. No de músculo, de presencia. Kenji atacó, y Ryu lo esquivó, no con velocidad, sino con calma, como si hubiera visto el golpe antes de que existiera. Kenji atacó de nuevo. Ryu se movió con la fluidez del agua. Y en el momento en que Kenji sobreextendió su golpe, Ryu simplemente puso su espada sobre el cuello de Kenji, suavemente, sin esfuerzo. El dojo quedó en silencio absoluto. Kenji miró la espada sobre su cuello, sintió algo que no conocía: humillación. No la humillación de perder, la humillación de no entender cómo había perdido. Maestro Yamamoto no aplaudió, no dijo nada, pero desde el fondo del dojo, sus ojos encontraron los de Kenji, y en esa mirada no había burla. Había algo mucho más incómodo que la burla.
Había reconocimiento. Al terminar el entrenamiento, cuando todos los demás se habían ido, Yamamoto llamó a Kenji. «Maestro, no entiendo lo que pasó», dijo Kenji. «Soy más rápido que Ryu. Soy más fuerte». «Sí», respondió Yamamoto. «¿Por qué haces esto?». Kenji frunció el ceño. Era una pregunta demasiado simple para una situación tan compleja. «Para ser el mejor guerrero del dojo». Esa noche, en su cuarto, no pudo dormir. Dio vueltas durante horas mirando el techo. Repasó el combate una y otra vez. Vio en su mente el momento exacto en que Ryu bajó los ojos y respiró, y entendió por primera vez en su vida que había algo que no sabía, algo fundamental, algo que no estaba en sus músculos ni en su técnica. Lo encontraría, fuera lo que fuera, lo encontraría, costara lo que costara. Al amanecer siguiente, Kenji llegó al dojo antes que todos. Encontró a maestro Yamamoto barriendo el suelo del patio con una escoba de bambú. El viejo guerrero barría despacio, sin prisa, sin mirar si alguien lo veía, como si barrer fuera el acto más importante del universo en ese momento. Kenji lo observó durante varios minutos, confundido. Luego preguntó: «Maestro, ¿por qué barre usted el patio? Para eso están los estudiantes más jóvenes». Yamamoto no dejó de barrer. «Toma una escoba», dijo. Kenji obedeció, aunque no entendía. Empezó a barrer a su lado. Barría rápido, con el mismo impulso que atacaba en combate. En 10 minutos ya había terminado su mitad del patio. Yamamoto seguía barriendo su mitad, con la misma calma, con el mismo ritmo. Cuando terminó, se detuvo, observó el patio completo y dijo: «Mira tu sección y mira la mía». Kenji miró. Su mitad tenía polvo arrinconado en las esquinas, tenía marcas de escoba apresuradas. La mitad de Yamamoto estaba limpia hasta en los bordes más imposibles, no perfecta por velocidad, perfecta por atención. «Barriste para terminar», dijo Yamamoto. «Yo barrí para barrer. Esa es la diferencia entre un hombre con código y un hombre sin él». Kenji frunció el ceño. Quiso argumentar que barrer el suelo no era lo mismo que pelear. Yamamoto lo miró como si hubiera leído ese pensamiento. «Tu error», dijo el maestro, «es creer que el guerrero solo existe en el combate. El guerrero es la forma en que haces cada cosa, cada cosa». Y entonces, por primera vez en semanas, Yamamoto se sentó y habló, no durante horas, durante 15 minutos exactos, pero esos 15 minutos valían décadas. Bushido. La palabra viene de 2 kanji, Bu, que significa marcial o guerrero, y Do, que significa camino. No es el arte de matar, es el arte de vivir con propósito tan claro que cada acto, cada decisión, cada momento lleva la misma firma. El Bushido tiene 7 virtudes, explicó Yamamoto, pero no las mencionó como lista, las tejió como capas de una armadura. La primera capa es Gi, la rectitud. No actuar por conveniencia o por miedo, sino porque es correcto, aunque nadie te vea, aunque te cueste. La segunda capa es Yu, el coraje. No la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. El guerrero cobarde no existe. El guerrero que siente miedo y avanza, ese es el verdadero. La tercera capa es Jin, la benevolencia. El guerrero que no tiene compasión, no tiene código, solo tiene fuerza. Y la fuerza sin compasión destruye lo que debía proteger. Las otras 4 virtudes, el respeto, la honestidad, el honor y la lealtad, no son adornos filosóficos, son las vigas que sostienen la estructura completa. Cuando una falla, el edificio se derrumba. A lo largo de la historia, en cada cultura y en cada siglo, los guerreros que dejaron huella no fueron los más fuertes ni los más rápidos, fueron los que tenían un código. Los espartanos tenían su agoge, los caballeros medievales tenían la caballería, los samuráis tenían el bushido. En tu vida, ahora mismo,
enfrentas el mismo desafío que Kenji. Tienes fuerza, tienes inteligencia, tienes energía, pero sin un código, esa energía se convierte en ruido, en reacciones, en impulsos, en días que pasan sin dejar huella. Esto es lo que nadie te dice. El propósito no es algo que se encuentra, es algo que se construye. Se construye con cada decisión pequeña que tomas cuando nadie te mira, con la forma en que barres el patio, con la forma en que cumples tu palabra aunque sea inconveniente, con la forma en que tratas a alguien que no puede hacerte ningún favor. El hombre sin código no es peligroso porque sea malvado, es peligroso porque es vacío. Y el vacío es el terreno donde crecen el resentimiento, la mediocridad y el caos. Pero volvamos a Kenji, porque entender el Bushido con la mente es fácil, vivirlo en el cuerpo es otra historia. Yamamoto impuso a Kenji un régimen diferente al de los otros estudiantes. No más combates, no más sparring, solo tareas. Barrer, cargar agua desde el río hasta el dojo, limpiar las espadas de los demás antes de limpiar la suya. Despertar antes del amanecer para sentarse en silencio durante 1 hora frente al jardín de piedras. La primera semana fue un infierno silencioso. Kenji obedecía, pero su mente no paraba. Cada vez que barría el patio, pensaba en el tiempo que estaba perdiendo sin entrenar la espada. Cada vez que cargaba el agua, calculaba cuántos swings de espada equivalían a ese esfuerzo inútil. Cada mañana en silencio, su cabeza construía argumentos para hablar con el maestro y pedirle que cambiara el régimen. El viejo Kenji, el de antes de la derrota, ya hubiera abandonado. El nuevo Kenji apretó los dientes y siguió. Al final de la primera semana, Yamamoto se acercó mientras Kenji barría y dijo únicamente: «Tu mente aún lucha contra la escoba». Kenji respondió, pero esa noche, en su cuarto, entendió lo que el maestro quería decir. No barría, resistía. Y la resistencia gastaba más energía que el propio esfuerzo. La segunda semana, algo cambió. Fue un martes. Kenji llevaba media hora cargando cubos de agua desde el río. El sol de octubre estaba bajo y frío. Sus manos ardían por el frío del metal. Y en medio de ese dolor pequeño y repetitivo, sin buscarlo, sin meditarlo, su mente se quedó en silencio. No pensó en el combate con Ryu, no pensó en los otros estudiantes, no pensó en el maestro. Solo hubo el peso del cubo, el ruido del agua, el frío del aire. Y por primera vez en años, Kenji se sintió completo. No victorioso, no superior, completo. Duró 20 segundos, pero los 20 segundos más claros de su vida. La cuarta semana trajo una prueba real. Yamamoto ordenó un sparring. Kenji contra Ryu de nuevo. Los otros estudiantes formaron el círculo en silencio. Algunos apostaban en voz baja. Nadie apostaba por Kenji, ahora que llevaba semanas sin entrenar la espada. Ryu atacó primero, rápido y técnico. El viejo Kenji hubiera respondido con velocidad, con rabia, con la necesidad de demostrar algo. El nuevo Kenji respiró, observó y esperó. Ryu atacó 3 veces. 3 veces Kenji no respondió con fuerza, respondió con presencia. Cada esquiva era mínima, precisa, sin esfuerzo desperdiciado, como si hubiera visto los ataques antes de que llegaran. Cuando llegó el momento, Kenji colocó su espada sobre el hombro de Ryu con la suavidad de quien cierra una puerta. El dojo quedó en silencio. No el silencio del asombro, el silencio del reconocimiento. Desde el fondo, Yamamoto vio todo. No aplaudió, no habló, pero hizo algo que Kenji nunca había visto hacer al maestro. Asintió despacio, una sola vez. La cuarta semana fue diferente porque Kenji dejó de contar las semanas. Barría el patio y el patio era suficiente. Cargaba el agua
y el agua era suficiente. Se sentaba en silencio y el silencio era suficiente. No porque hubiera dejado de tener ambición, sino porque su ambición había cambiado de dirección. Ya no apuntaba afuera, hacia el reconocimiento. Apuntaba adentro, hacia algo más sólido, más permanente, más propio. Tenía el germen del código. Detengámonos aquí, porque lo que le estaba pasando a Kenji no es magia, no es misticismo oriental, es neurociencia. Y entender la ciencia detrás del código te va a cambiar la forma de ver tu propia vida. Cuando Kenji entrenaba para ganar, para ser visto, para demostrar, su cerebro operaba desde la corteza prefrontal en modo de amenaza permanente. Cada combate era una evaluación, cada derrota un ataque a su identidad. El cuerpo mantenía niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés, que estrecha la visión, acelera las decisiones impulsivas y agota los recursos cognitivos más profundos. Ese es el perfil cerebral del hombre sin propósito. No es que sea malo, es que su sistema nervioso está diseñado para responder a amenazas externas, no para actuar desde valores internos. Y en ese estado, la energía que podría ir hacia la construcción, la disciplina, la visión de largo plazo, se gasta en reacciones, en defensas, en comparaciones. Cuando Kenji empezó a barrer sin buscar aprobación, cuando empezó a hacer cada cosa por el valor intrínseco de hacerla bien, ocurrió algo extraordinario en su cerebro. Se activó lo que los neurocientíficos llaman el Default Mode Network en su función más elevada, la integración de identidad. Su sistema nervioso empezó a construir coherencia. Lo que hacía afuera y lo que sentía adentro empezaron a coincidir. Ese es el estado que los guerreros llamaban Mushin, mente sin mente. No la ausencia de pensamiento, sino la ausencia de interferencia. El cuerpo actúa desde el entrenamiento profundo sin que el ego lo bloquee. Miyamoto Musashi lo describió en el libro de los 5 anillos, con palabras que resuenan 5 siglos después. Conoce la diferencia entre ganar y vencer. Ganar es lo que haces contra los demás. Vencer es lo que haces contra ti mismo. Takuan Sojo, el monje zen que entrenó a los más grandes espadachines de Japón, escribió en La espada inmovilizante: cuando la mente no se detiene, el hombre sin propósito no elige ser destructivo. Su sistema nervioso, sin un eje interno, busca estimulación, validación y poder en cualquier lugar disponible. Eso es lo que lo hace peligroso, no la maldad, el vacío. Y la solución no es leer más libros de autoayuda. La solución es lo que Yamamoto le estaba enseñando a Kenji: construir el código a través de la acción repetida, no a través del pensamiento repetido. Ahora que entiendes la ciencia, veamos qué le pasó a Kenji cuando llegó la primera prueba real del mundo. 3 meses después del inicio del nuevo régimen, llegó al dojo un visitante. Su nombre era Taro. Venía de otro dojo de Kioto, con reputación de ser brutal y efectivo. Traía el orgullo de alguien que ha ganado muchos combates y ha aprendido a creer que ganar y ser superior son la misma cosa. Taro pidió un combate de demostración. Yamamoto aceptó. Señaló a Kenji. Los otros estudiantes intercambiaron miradas. Taro era más grande, más agresivo. Tenía una forma de moverse que ponía nervioso al adversario antes de que empezara el combate. Era exactamente el tipo de guerrero que el viejo Kenji hubiera querido ser. Taro atacó desde el primer segundo. Duro, rápido, sin pausa. Su estrategia era simple: presión constante hasta que el rival cometa un error. Era una estrategia que funcionaba porque la mayoría de los rivales respondían a la presión con presión. Y en ese intercambio de fuerza contra fuerza, Taro siempre ganaba. Kenji no respondió con presión. Kenji retrocedió, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Los estudiantes murmuraban. Taro sonrió. Creyó que estaba ganando. Pero Kenji no retrocedía por miedo. Retrocedía para observar, para dejar que Taro mostrara su patrón. Y el patrón se hizo visible en el 4.º ataque. Taro siempre sobreextendía el golpe final cuando creía que tenía ventaja.
En el quinto ataque, Kenji no retrocedió. Se quedó quieto. Dejó que el golpe llegara casi a su cuerpo. Lo esquivó con un movimiento mínimo y cuando Taro quedó desequilibrado por su propio impulso, Kenji puso su espada sobre la garganta de Taro con la misma suavidad con que había aprendido a barrer el patio. El silencio del dojo fue distinto a los otros combates. No fue asombro, fue comprensión. Taro bajó su espada despacio. Miró a Kenji con una expresión que no era derrota. Era pregunta. ¿Cómo? ¿Qué cambió en ti? Hace meses eras otro. Kenji guardó silencio un momento. Pensó en las escobas, en los cubos de agua, en las mañanas de silencio, en el día en que su mente se quedó quieta por primera vez. «Dejé de pelear contra ti», dijo Kenji, «y empecé a pelear conmigo mismo». Taro asintió despacio. No lo entendía completamente, pero sentía que era verdad. Maestro Yamamoto, desde el fondo, observó el intercambio. Luego se levantó y dijo, «Mañana irás al monasterio de Eiheiji. 3 meses, solo. El monje que te reciba será aún más severo que yo. Escúchalo». El viejo Kenji hubiera preguntado ¿para qué? El nuevo Kenji solo dijo, «Sí, maestro». El monasterio de Eiheiji estaba en las montañas de la prefectura de Fukui, a varios días de camino de Kioto. Fundado por el maestro Dogen en 1244, era uno de los centros del budismo zen más estrictos de Japón. No era un lugar para descansar, era un lugar para deshacerse. Kenji llegó al amanecer con lluvia fina y frío de montaña en los huesos. El monje que lo recibió en la puerta tenía 70 años, una expresión sin calidez y una pregunta inmediata. «¿Qué traes contigo?» «Mi espada y mi entrenamiento», respondió Kenji. «Deja la espada en la entrada», dijo el monje. «El entrenamiento, veremos si se puede dejar también». La rutina del monasterio no tenía piedad con el ego. 3:30 am, despertar, sin luz artificial, solo el sonido de la campana. 3:45 am, zazen, meditación sentada en postura correcta durante 40 minutos, sin moverse, sin ajustarse. El dolor en las rodillas era parte del entrenamiento. 4:30 am, recitación de sutras, en voz alta, en japonés antiguo, con precisión de entonación. 5:30 am, trabajo manual, limpiar, cocinar, cargar, construir, sin jerarquía. El monje mayor lavaba los baños igual que el novicio más joven. 12 p.m., comida en silencio absoluto. Cada gesto al comer era un ritual codificado. Tomar el bol, sostenerlo, comer con atención, no dejar nada. 2 p.m., estudio. Textos del maestro Dogen, comentarios del maestro Takuan, escritura. 7 p.m., trabajo manual de nuevo. 7 p.m., zazen vespertino. 9 p.m., dormir. Las primeras 3 semanas fueron, en palabras de Kenji más tarde, el periodo más difícil de su vida. No por el frío, no por el trabajo, por el silencio. En el dojo siempre había algo contra lo que reaccionar, un rival, un ejercicio, una instrucción. En el monasterio no había nada, solo el vacío. Y en ese vacío, la mente de Kenji vomitó todo lo que había estado guardando. El orgullo, el miedo a no ser suficiente, el resentimiento de haber perdido contra Ryu, la necesidad de aprobación que nunca había reconocido como tal. El monje anciano lo observaba sin intervenir. Una noche, cuando Kenji no pudo dormir y salió al patio a las 2 de la mañana, el monje estaba ahí, sentado bajo las estrellas. «No puedo apagar la mente», dijo Kenji. «No trates de apagarla», respondió el monje. «Obsérvala. La mente que se observa a sí misma deja de ser ama, se convierte en herramienta». Esa noche Kenji se sentó junto al monje. No meditaron con los ojos cerrados,
Miraron las estrellas en silencio durante 1 hora, y en algún punto de esa hora, Kenji entendió algo que no podía ponerse en palabras. El Bushido no era un conjunto de reglas, era una orientación, un norte interno que hacía que cada acción, grande o pequeña, apuntara en la misma dirección. Al 7º mes, el monje anciano le asignó una misión exterior. En un pueblo a 3 horas del monasterio, había un conflicto entre 2 familias que llevaba meses sin resolverse. Las tensiones habían llegado al punto en que los hombres de ambas familias se miraban como enemigos. El monje le dijo: «Ve, resuelve el conflicto, no con tu espada, con lo que has aprendido aquí». Kenji llegó al pueblo sin espada visible. Escuchó a ambas familias durante días. No ofreció soluciones inmediatas. No tomó partido. Cuando finalmente habló, no habló de justicia ni de culpa. Habló de lo que cada familia perdía mientras el conflicto continuaba: tiempo, energía, paz, la posibilidad de construir algo que valiera la pena. La solución no fue brillante, fue paciente. Tomó 2 semanas, pero cuando Kenji se marchó, las 2 familias comían juntas por primera vez en meses. El principio había sobrevivido al mundo real. El código se había sostenido bajo presión. En el camino de regreso al dojo, 3 días antes de llegar a Kioto, Kenji se encontró con algo que no esperaba. En un paso de montaña estrecho y con niebla densa, había un grupo de... Este Ronin era grande, con cicatrices que contaban una historia de combates reales. Había tomado los suministros de los campesinos y amenazaba con peor si alguien se oponía. Los campesinos tenían miedo. Tenían razón de tenerlo. Kenji se detuvo en el borde del paso. Observó la escena. Luego caminó hacia adelante, despacio, con sus manos visibles, lejos de su espada. «Guerrero», dijo Kenji, con voz tranquila, «veo que eres hombre de espada». El Ronin lo miró, evaluó, vio a un joven, sonrió. «Y veo que tú también. ¿Qué quieres?» «Quiero saber qué señor te dio esta misión». La pregunta fue calculada. Un Ronin sin señor era una herida abierta. El Ronin dejó de sonreír. «No tengo señor». «Entonces no tienes código», dijo Kenji, sin crueldad, como quien observa un hecho. Y un guerrero sin código no es un guerrero, es un hombre con una espada. Y los hombres con espadas asustan durante un momento. Los guerreros con código duran toda una vida. El Ronin lo miró durante un largo silencio. Algo en su expresión cambió. No de rabia, de reconocimiento. «¿Y tú tienes código?» «Lo estoy construyendo», respondió Kenji. «Aún me falta, pero el camino ya lo conozco». El Ronin miró los suministros en sus manos, los miró durante varios segundos, luego los dejó en el suelo, frente a los campesinos, y se marchó montaña abajo sin decir otra palabra. Los campesinos miraron a Kenji con expresiones que no sabían qué cara ponerles. Kenji los ayudó a cargar sus cosas y continuó su camino. No había habido combate, no había habido victoria en el sentido que el viejo Kenji hubiera entendido, pero había habido algo más difícil: presencia bajo presión, claridad bajo amenaza, humanidad frente a la fuerza bruta. Cuando Kenji llegó al dojo y encontró a maestro Yamamoto, le contó todo: el monasterio, el pueblo, el Ronin. Yamamoto lo escuchó en silencio. Cuando Kenji terminó, el maestro dijo: «¿Qué aprendiste?» «Que el hombre más peligroso no es el que tiene la espada más afilada», dijo Kenji. «Es el que no sabe para qué la lleva». Yamamoto asintió. Luego dijo sus últimas palabras sobre el tema, despacio, como quien coloca piedras en su lugar definitivo. «El Bushido no te hace invencible en el combate, te hace irreemplazable en la vida. No de tu espada viene tu poder, sino de la claridad con que sabes quién eres y hacia dónde vas. Un hombre con código no necesita demostrar nada, lo demuestra todo el tiempo sin darse cuenta». 10 años después, el dojo ya no era el dojo de Yamamoto, era el dojo de Kenji.
Maestro Yamamoto había muerto 2 inviernos atrás, en paz, rodeado de sus estudiantes, sin haber perdido ningún combate en 50 años. No porque fuera invencible, porque había elegido sus batallas con sabiduría. Kenji tenía 28 años y el peso de alguien que ha vivido el doble. Un lunes de octubre al amanecer, estaba barriendo el patio del dojo con una escoba de bambú cuando escuchó pasos en la entrada. Un joven apareció en el umbral, 18 años, ojos brillantes de quien cree que ya sabe todo lo importante. La mano descansando sobre la empuñadura de su espada con la comodidad del que lleva toda la vida practicando esa pose. Kenji siguió barriendo. El joven lo miró, confundido. Esperaba que el maestro estuviera meditando o entrenando o haciendo algo que pareciera poderoso. ¿Eres el maestro Kenji?, preguntó el joven. Soy el hombre que barre este patio, respondió Kenji sin dejar de barrer. ¿Para qué llevas esa espada? El joven enderezó la espalda. Respondió con la seguridad de quien cree que ya sabe la respuesta. Para pelear, para ganar, para ser el más fuerte. Kenji se detuvo. Miró al joven durante un largo momento. Estás equivocado. Le ofreció la escoba. Empieza por aquí. El joven miró la escoba, miró al maestro, miró su espada, y en esa fracción de segundo tuvo que elegir entre lo que creía que era el poder y lo que tal vez, solo tal vez, era el comienzo del camino hacia algo mucho más grande. Tomó la escoba. El bushido no termina, se transmite, de mano en mano, de generación en generación, no como regla, sino como ejemplo, no como doctrina, sino como forma de vida. Y un hombre sin propósito no es solo un hombre perdido, es una cadena rota, una llama que no pasa la luz al siguiente. La pregunta no es si tienes el talento, la pregunta es si tienes el código. Y el código empieza hoy, con la cosa más pequeña que tienes frente a ti, con la manera en que la haces, aunque nadie te vea, aunque no te aplauda nadie, aunque no te sirva para ganar ningún combate visible. Ahí empieza el guerrero, ahí empieza el hombre.